Y lo que vamos a hacer ahora a continuación es un ejercicio de remontarnos en nuestra historia, porque dicen que una nación, un país que no conoce su historia está condenada a repetirlo. Y si vemos los inicios de nuestra vida republicana y lo que está ocurriendo ahora, 202 años después, sentimos que es muy coincidente, ¿no? Muy coincidente. Y para hablar de ese tema hemos invitado a José Dager, vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montón y historiador también. ¿Cómo estás, Joseph? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas y feliz gracias. 28. Feliz 28, encantado de ¿Podemos estar decir feliz aquí. 28? Es un poco difícil decirlo en estas circunstancias, ¿no? Y un poco tocando el tema que mencionabas al inicio, este pedido de perdón de la presidenta es un pedido de perdón un tanto raro, digamos, ¿no? Porque si bien es cierto, creo que es muy importante que haya pedido perdón en nombre del Estado a todos los deudos, es también cierto que es un pedido de perdón como echándole la culpa a otro, ¿no? Ella pareciera sentir que está pidiendo perdón, pero que las culpas son de otros, ¿no? Del gobierno anterior, de los que marchan, de los desastres climáticos. Y eso, digamos, que le resta un poco de credibilidad al pedido de perdón. Y hubiera sido muy interesante... Debería ser un perdón sin peros, ¿no? Debería ser un perdón sin peros. Eso hubiera sido muy interesante dentro de nuestra historia republicana. Porque claro, efectivamente, quizá la presidenta no tenga que pedir un perdón personal, digamos. Claro. Probablemente ella no es responsable en lo personal de algunas de las cuestiones, pero es la que representa al Estado y así como está pidiendo perdón en representación del Estado, ha debido hacerlo sin ningún pero. Ahora, volviendo ya, oyendo al tema histórico, ¿te parece a ti también que estamos festejando este bicentenario que terminará en el 24 con la conmemoración de la batalla de Ayacucho, tal cual empezamos nuestra historia republicana, esos 2, 3, 4 primeros años de historia donde no había nación todavía y todos se peleaban por el poder? Hay algo parecido allí, ¿no? Yo creo que hay muchas similitudes, ¿no? Yo creo que hay muchas similitudes y es muy preocupante que las haya, porque han pasado 200 años, ¿no? Claro. Es decir, hace 202 años, sin pretender justificar, pero digamos los historiadores lo que tratamos de hacer es entender el contexto, hace 200 años estábamos aprendiendo a ser republicanos, estábamos aprendiendo a elegir autoridades, estábamos aprendiendo a la institucionalidad, la república, claro. Finalmente. Ya tenemos 200 años aprendiendo y deberíamos, digamos, manejar un poquito más algunas cosas. Y no me refiero a la ciudadanía, que probablemente tiene las cosas mucho más claras que la que lo tienen los políticos, ¿no? Es muy curioso que esta crisis institucional, bueno, probablemente se origina en el 2016, pero tiene su momento cumbre justamente al cumplir los 200 años, ¿no? Y entonces vale la pena preguntarnos qué hemos aprendido, qué lección estamos dando, aquellos que son los dirigentes del país, qué tipo de mensaje están enviando a la ciudadanía y, por supuesto, qué tipo de credibilidad tiene la ciudadanía con sus propias instituciones, ¿no? Se habla mucho de patriotismo, de orgullo por nuestra herencia, de la blanquirroja en el pecho, ¿no? Del Contigo Perú. Pero ¿sientes que verdaderamente el peruano siente verdadero amor por su patria? Yo creería que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es la identificación por algunos elementos que nos unen, algunos elementos de corte cultural como los que has mencionado, la blanquirroja, la gastronomía, el orgullo que produce algunos de los legados del Perú hacia el mundo. Y otra cosa es la identificación con determinadas realidades institucionales y políticas. Yo creo que en lo primero, sí, somos claramente una nación. Creo que la gastronomía ha contribuido mucho a eso. Creo que efectivamente nos sentimos orgullosos de ser peruanos, orgullosos de que algunos monumentos incas, por ejemplo, sean peruanos, orgullosos de los platos peruanos. Es muy típico en los peruanos decir que la mejor comida del mundo es la peruana.
y muchas veces no conocemos las otras comidas del mundo y sin Somos un embargo poco pesaditos decimos con eso, y sin ¿no? embargo decimos que la peruana es la mejor. Eso significa que hay un sentimiento, digamos, de identificación y de orgullo. Pero lo que creo que estamos en falta y en deuda son aspectos más que tienen que ver con la ciudadanía, con el cumplimiento de los deberes, quizá también con la exigencia de los derechos, y eso creo que tiene que ver con una historia política muy complicada, con unos políticos que no siempre han sentido la obligación de servir a quienes deben servir, y creo que eso fue momento de cambiarlo hace mucho tiempo, pero si no lo hemos hecho tenemos que empezar a hacerlo. Lo que sí no hemos perdido es que seguimos siendo caudillistas, ¿no? Sin lugar a dudas, seguimos siendo caudillistas, seguimos pensando en que algún iluminado va a podernos sacar de esta caudillistas situación. y mesiánicos, una mala combinación. Y la verdad es que esa combinación no ha dado mucho resultado, ¿no? Nosotros tenemos que confiar en las instituciones, nosotros tenemos que confiar en que las instituciones funcionen. Lamentablemente en los últimos años no tenemos buenos ejemplos sobre eso. Tenemos, por ejemplo, un Congreso que debería ser una institución, digamos, casi la primera en ser admirada, que lo que está haciendo es destruir instituciones. Lo que está haciendo es, digamos, acabar con las poquitas instituciones y con la democracia que nos queda. Y eso es preocupante. Pero bueno, creo que la ciudadanía lo sabe, lo conoce. Las encuestas de aprobación presidencial o del Congreso son sintomáticas, pero lo que no podemos hacer es seguir, digamos, gobernando cada uno en su esquina, a espaldas de esa sensación, de ese sentimiento. Y tenemos que aprovechar una cosa importante que ha dicho la presidenta, Vamos con eso. que es que el Bicentenario no se acabó en el 21, que el Bicentenario se prolonga hasta el 24, como en efecto así sucedió. Nosotros en la historia tradicional y oficial hemos querido quedarnos en el 21, pero el 24 es donde acaba verdaderamente la independencia proceso, ¿no? y donde acaba el Bicentenario. Entonces, tenemos todavía un tiempito para poder ir cerrando algunas cosas. Perfecto, muchísimas gracias, Joseph, por haber estado aquí en este día tan especial para nuestra patria. Muchísimas gracias a ti. Gracias.